Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carol Martínez. Vamos a hablar un poquito sobre los elementos de protección personal. Realmente es un video muy corto. Quiero que tengamos en cuenta como cositas puntuales con respecto a los elementos de protección personal. Ahora les voy a compartir mi pantallita para que revisemos, ¿vale? Un segundito, por favor. Ok, entonces espero que todos estén viendo mi pantallita. Entonces iniciamos. Qué pena, un segundito. ¿Qué es un elemento de protección personal? Como su nombre lo indica, un elemento de protección personal es todo ese accesorio, todos esos dispositivos que me ayudan a poder protegerme de posibles lesiones o accidentes de trabajo laborales. Esos, como su nombre lo indica, son elementos de protección personal. O sea, ¿qué quiere decir? Que no puedo compartir esos elementos de protección personal. Son míos, solamente míos, y estos se eligen de acuerdo al riesgo en el cual yo estoy expuesto. ¿Listo? Entonces yo identifico si, por ejemplo, estoy expuesto a un riesgo mecánico, qué tipo de elemento de protección personal yo necesito. Si estoy expuesto a un riesgo químico, qué tipo de elemento de protección personal yo debo de utilizar. ¿Ok? Adicionalmente a ello hay una legislación, ¿sí? Que me dice que toda empresa en armonía con las disposiciones legales deberá demostrar que suministra oportunamente los elementos de protección personal a sus trabajadores y adicionalmente a ello me dice, ok, yo te los entrego, pero te debo enseñar cómo utilizar ese elemento de protección personal, que tú te vayas a poner ese elemento de protección personal y que tú sepas realmente para qué te sirve y para que sepas cómo se pone o cómo debe utilizar. ¿Listo? Adicionalmente me dice, son obligaciones de los trabajadores primero utilizar y mantener adecuadamente instalaciones de la empresa sus elementos de protección personal, ¿ok? Como es obligación, como hay normatividad que me dice a la empresa, ok, tú le debes de suministrar esos elementos de protección personal a sus trabajadores de acuerdo al riesgo que se están generando, los trabajadores tenemos una obligación que es utilizarlos, ¿listo? Y pues mantener en cierto modo, una higiene con ellos. Adicionalmente a ello, la resolución 2400 del artículo 178 me dice, estos elementos de protección personal suministrados a los trabajadores estará sujeto a las normas aprobadas a autoridad competente y deberá cumplir con los requisitos siguientes. Primero, ofrecer adecuada protección contra el riesgo particular para el que fue diseñado. Si yo reviso que ese elemento de protección personal me ofrece esa seguridad que yo necesito, o ese nivel de protección que mi trabajador necesita. Ser cómodo para el trabajador, no que yo me ponga unos guantes y esos guantes no me pueden dejar mover mis deditos, ¿sí? Que yo me sienta cómodo con el elemento de protección personal y adicionalmente a ello, pues que no me genere como una restricción al movimiento pues normal o natural pues, de nuestro cuerpo. Ofrecer garantía de durabilidad, ¿sí? Poderse desinfectar y limpiar fácilmente. Nosotros pues sabemos que un elemento de protección personal es de uso diario, de acuerdo pues a la actividad o al riesgo en el cual yo estoy expuesto, pues debo de generar una desinfección, perdón, y una limpieza diaria de ese elemento de protección personal y siempre tener la marca, ¿sí? Del fabricante, con el objetivo de qué, pues de revisar que si en llegado caso se pudiese generar algún tipo de consecuencia con ese elemento de protección personal, pues yo saber dónde puedo llamar. ¿Listo? Esta selección de los EPP debo tener en cuenta riesgos posibles que me pudiesen generar, condiciones de trabajo, partes del cuerpo que pueden ser afectadas, ¿sí? Generándome esas características de protección, eficacia, comodidad y fácil mantenimiento del mismo. De acuerdo pues al área de mi cuerpo, ¿sí? Pues así yo identifico el elemento de protección personal. Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento me voy a poner un elemento de protección personal en mi cabecita? Cuando identifico que pueden haber objetos que me caen, objetos fijos en el cual yo me puedo golpear, proyección de partículas. Con respecto a electricidad, recordemos que los cascos tienen diferentes tipos.
¿sí? Y de acuerdo al riesgo, yo necesito un casco diferente. Hay un casco para electricidad, un casco para alturas, materiales calientes y llamas. Ese casco debe ir con barbuquejo, ¿sí? De los 3 puntos, de acuerdo a la referencia que se esté manejando. Ese es el objetivo. Debemos de tener cuidados como cuál, ajustar, ¿sí? Revisar antes de cada uso, realizar esa limpieza periódica y hacer ese reemplazo cuando se generen impactos severos. Por eso, o el objetivo es que cuando ese casco tenga un impacto, pues sale de circulación. ¿Listo? Identifiquemos nuestra protección en nuestros ojitos, las gafitas, ¿sí? Entonces, les voy a presentar una imagen muy, digamos, radical. Si nos damos cuenta, el elemento es algo que de pronto quiero que quede claro. Yo al tener un elemento de protección personal no quiere decir que, ok, estoy exento de que pudiese pasar cualquier tipo de accidente. No. Cuando yo uso un elemento de protección personal es para minimizar la consecuencia que se pudiese generar o minimizar ese riesgo. Si nos damos cuenta, en la imagen, ¿sí? El señor que no tiene ningún elemento de protección personal, pues el clavo o la puntilla le ingresa directamente al ojito, diferente a la persona que tiene unas gafas de protección, ¿ve? Que hay esa comparación para que tengamos en cuenta. Ok, entonces de acuerdo a qué vamos a utilizar nuestra protección en los ojos, dependiendo pues a los riesgos. Te identificamos que pueden ser unas gafas, ¿sí? Cuando generamos una proyección de partículas con respecto a líquidos, humos, vapores y gases y contra radiaciones. Hay diferentes gafas de lente transparente, de lente negro, ¿sí? De acuerdo pues al riesgo que estamos expuestos. Nuestra protección en cara. ¿Cuándo vamos a evidenciar esa protección en cara? ¿O cuándo necesitamos? Cuando hay una proyección de esas partículas o cuando hay una generación de gases o vapores. Por ejemplo, en la actividad de soldadura, ellos necesitan una mascarilla especial que viene con un vidrio especial con el objetivo de que ese arco de soldadura que es generado, pues no le haga ningún daño pues a la visión, ¿sí? O a nuestro ojito. Y el que tenemos ahí con la capucha amarilla, pues es el que viene con acetato. Digamos que el cuerpo es reutilizable, el acetato se debe cambiar cada vez que de pronto nos obstaculice la visibilidad, que esté rayado, que esté sucio, que esté pañoso, bueno, ¿sí? Todo lo que se pudiese generar. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Vamos a lavarlo, ¿sí? Esos lentes, esas caretas, debemos de lavarla con agüita y jabón suave, mantener los equipos con lentes hacia arriba, pues si vamos a poner esa mascarilla o las gafas con los lentes hacia un lugar o sea una superficie que me las puede rayar, pues su duración va a ser pues mínima, ¿verdad? Usar de protección sobre los lentes de contacto y en la hora de soldadura deben utilizar o debe estar el vidrio. ¿Vale? Protección de oídos, ya que a qué hace referencia. Entonces nosotros empezamos a generar o a tener protección de oídos cuando se excede el ruido a 85 decibeles. Recordemos que hay diferentes tipos de ruido, ¿no? El intermitente que es tan, 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 ¿sí? El continuo que es pi y el de impacto que no es frecuente, pero sí es fuerte. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ello, entonces identificamos qué protector auditivo me sirve. ¿Por qué? Porque cada protector auditivo me da un nivel de protección diferente y la idea es que si me exceso a 85 decibeles, la idea es que minimice lo más que se pueda. ¿Ok? Acá hay una opción, diferentes opciones de tapoídos, ¿sí? Para los premoldados, los moldeados y los tipo orejeras. Y con respecto a la parte respiratoria, entonces vamos a identificar mascarilla desechable, respirador purificante o respiradores de autocontenido de acuerdo a las concentraciones en el cual yo estoy expuesto, ¿sí? Y de acuerdo al riesgo en el cual yo voy a estar generado, si es proyección de partículas, humos, gases químicos o gases orgánicos, inorgánicos, asimismo yo identifico, ¿sí? Realmente cuál es el respirador que se adapta pues a mi necesidad. Esta es la manera en que se utiliza o en que se instala o se pone ese elemento de protección personal, esa mascarilla, ¿sí? Y recordemos que nuestra respiración o nuestros pulmones son las que están más expuestas, ¿no? Pues ¿por qué? Porque nosotros siempre pues debemos de respirar y si el ambiente está contaminado, pues asimismo nuestros pulmoncitos comienzan a contaminarse. ¿Listo?
Con respecto a los guantes, entonces vamos a revisar los guantes antes de cada uso, revisamos si están las partes limpias, si reparamos al personal entrenado, si, o sea, identificamos todos esos guantes que necesitamos y los cuidados. Sobre todo, recordemos que hay algo muy importante, el elemento de protección personal me genera un nivel de protección siempre y cuando nosotros le generemos ese nivel de cuidado. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si yo voy a dejar un guante al sol y al agua, pues muy probablemente cuando la vaya a utilizar no va a tener las mismas características que me genera ese nivel de protección. ¿Listo? Reemplazo periódico, sellar los guantes a trabajar con sustancias químicas, no usar guantes con máquinas en movimiento. Recordemos que toda máquina que tenga un tipo de rodamiento no pueden existir guantes. Los guantes deben de ser de talla apropiada y de acuerdo pues al tamañito de la mano de cada uno. Puede ser 8, 10, 12 o algunos vienen por talla M, S. ¿Sí? Y no deben usarse guantes para trabajar cerca de la maquinaria en movimiento o giratoria. Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados deben retirarse de inmediato, no deben de ser utilizados. ¿Listo? Y por último, nuestros piecitos. ¿Cómo lo protegemos? Pues con botas, ¿sí? ¿Y de qué lo protegemos? De caída de objetos, de atrapamientos por objetos que ruedan, objetos punzantes, riesgos eléctricos, inclusive cuando manejamos pisos lisos, entonces con antideslizante. ¿Listo? Y también de acuerdo al riesgo, pues asimismo yo voy a buscar o a seleccionar ese elemento de protección personal o esa bota adecuada de acuerdo pues a la labor que yo estoy realizando y al riesgo en el que tengo. Ok, hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna duda, algo adicional. ¿Ninguna? Ok. Entonces, para terminar, recordemos que ese elemento de protección personal, ¿sí? Les recuerdo de nuevo, es un elemento de protección personal, no se puede compartir, es solamente mío. Yo identifico qué elemento de protección personal necesito de acuerdo al riesgo en el cual yo estoy expuesto y esos riesgos, ¿cómo los identifico? De acuerdo a la labor en el cual yo fui contratada. Esos elementos de protección personal para que me genere ese nivel de protección en el cual fueron comprados con ese objetivo, pues debo de generar esa protección adicional, como los cuidados necesarios que yo necesito darle a ese elemento de protección personal para pues que me genere esas óptimas condiciones. ¿Listo? No siendo más, les agradezco y que tengan un feliz día.